Uno de los asuntos más frecuentes que vemos en las consultas de neumología es el relativo a la falta de adherencia y la infrautilización de los inhaladores por parte de algunos pacientes asmáticos que muestran un temor a utilizar de forma continuada estos dispositivos. Y muchos se adhieren a la medicación solo cuando se encuentran mal, cuando tienen síntomas de asma, pero no cuando están libres de síntomas, y muchos deciden por su propia cuenta suspender estos tratamientos. Se trata de un tema complejo, multifactorial, y vamos a ir analizando en esta presentación cuáles pueden ser los motivos y qué pautas debe seguir un paciente asmático para decidir si puede o no dejar el inhalador y también cómo y cuándo lo debe hacer. Aquí hay unas frases reales de pacientes muy ilustrativas sobre el tema que estamos abordando. Frases como, por ejemplo, no quiero que los demás sepan que soy asmático o que tengo que utilizar inhaladores. O no eres realmente tú cuando estás tomando medicamentos. No creo mucho en la medicación y luego pienso en los efectos secundarios. Soy escéptico con todos los medicamentos y he oído que puede ser peligroso combinar medicamentos para el asma con otros fármacos. Para mí, los corticoides se centran en los huesos, de eso se trata. O otra frase muy habitual, cuanto más tomas algo, más te vuelves inmune. Por eso me siguieron subiendo la dosis de mi medicamento para el asma. La frase no quiero depender de los inhaladores, como digo, es una frase muy recurrente en las consultas de neumología o de atención primaria y refleja una resistencia que puede comprometer el control del asma. Clínicamente, la falta de adherencia y este miedo percibido a la dependencia están asociados normalmente a peores resultados. A tarde o temprano acaban apareciendo más síntomas, más exacerbaciones y también más coste sanitario también para el paciente. Y estos datos, o por lo menos lo que está publicado actualmente, es que menos de un 50% de los pacientes asmáticos cumplen adecuadamente el tratamiento con inhaladores, porque, como digo, muestran preocupaciones o bien por los efectos adversos o por hacerse adictos a estos medicamentos. Y hay un hecho muy ilustrativo, y es que casi un 32% de los asmáticos también presentan síntomas de ansiedad, y esto hace que se eleve esta percepción de dependencia y de evitar el tratamiento. La comunicación entre profesionales sanitarios y entre profesional sanitario y paciente desempeña un papel muy importante a la hora de conseguir una buena adherencia a la medicación. Cuando existe una falta de confianza de los pacientes con sus profesionales sanitarios, pues los pacientes piensan que sus médicos o no han tenido tiempo o no les proporcionan suficiente información y, lógicamente, la adherencia va a disminuir. Si se explican bien las cosas de forma adecuada y comprensible a los pacientes, es más fácil que los pacientes cumplan sus tratamientos. También la adherencia es un fenómeno que se ve influenciado por el conocimiento y por las creencias que tienen los pacientes sobre su propia enfermedad y también por los medicamentos. Es muy importante ver qué considera el paciente como una situación grave. También el nivel de alfabetización del paciente es un factor muy a tener en cuenta, y también las opiniones de amigos o familiares que a veces influyen notablemente. De hecho, en psicología, ante estos fenómenos de la ansiedad del paciente asmático, también contemplan hacer terapias como las llamadas terapias cognitivas conductuales de exposición, que han demostrado que con protocolos de 10 semanas pueden facilitar
una disminución de la ansiedad y una disminución de la evitación a utilizar tratamientos para el asma. ¿Qué ocurre cuando un paciente asmático se encuentra bien, no tiene síntomas y no hace uso habitual de su medicación inhalada, la tiene abandonada? La primera recomendación que hay que darle a un paciente de estas características es que, aunque no tenga síntomas, siempre debe de tener un medicamento de rescate a mano para tratar de forma inmediata cualquier episodio que se pueda presentar de forma aguda sin previo aviso. Es decir, que a veces las crisis asmáticas llegan muy bruscamente, casi sin avisar. Si el paciente viene utilizando corticoides inhalados para el tratamiento de su asma, no los debe interrumpir nunca de forma brusca, porque los corticoides inhalados reducen la inflamación subclínica de la vía aérea y previenen las exacerbaciones, es decir, esa inflamación que está ahí larvada en el bronquio, aunque el paciente no tenga síntomas. Si el paciente tiene un buen control de su enfermedad, tiene una buena espirometría y una buena calidad de vida, podemos entonces empezar a valorar un desescalonamiento, es decir, un descenso gradual y pausado de las dosis de corticoides inhalados, siempre y cuando el paciente haya estado 3 meses con un aceptable control clínico y funcional. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos un interrogatorio clínico, pero además también una espirometría, para evaluar que el paciente tiene una buena función pulmonar. Porque si el paciente no tiene una buena función pulmonar, aunque no tenga síntomas, nunca debe suspender el tratamiento broncodilatador. Si la función pulmonar es buena y el paciente, como digo, está asintomático, disminuimos entre un 25 o un 50% la dosis del corticoide inhalado, o si el paciente está con una combinación de corticoide inhalado con un broncodilatador de larga duración, podemos plantear retirar el broncodilatador y dejarle solo con corticoides. Pero al paciente hay que verle cada 2 o cada 4 semanas para ir chequeando y evaluando el éxito o no de esta terapia de descenso. Si durante esta terapia de descenso vemos que los síntomas vuelven a aparecer o hay un deterioro, lógicamente tenemos que volver para atrás y empezar como si empezáramos con la dosis previa que tenía el paciente. Si el paciente mantiene un buen control, podemos, como digo, ir haciendo reducciones paulatinamente y considerar hacer también incluso una terapia de mantenimiento con un corticoide en dosis mínimas y si ya está con una dosis mínima, podemos incluso decirle, bueno, pues si has estado durante un año bien y estable, podemos valorar quitar ya los corticoides inhalados. Pero, ya digo, nunca sin haber hecho revisiones previas con el neumólogo. También es importante tocar el aspecto psicológico. Hay que reforzar la confianza del tratamiento con el paciente, aclarar conceptos como lo que es la dependencia, valorar si el paciente tiene o no ansiedad, en fin, valorar también el aspecto psicológico. Hay casos muy concretos y específicos que a lo mejor interesa también hablar. Por ejemplo, el paciente que está utilizando un corticoide con un broncodilatador que su médico le ha dicho que lo puede utilizar tanto de rescate como de mantenimiento. En estos casos, lo que indicamos, si queremos ir reduciendo medicación, lo que hacemos es disminuir la dosis de mantenimiento hasta la mínima que podamos poner. Y si el paciente vemos que ya está y sigue muy bien, quitamos el broncodilatador y le dejamos solo con el corticoide de mantenimiento a la dosis más baja posible. Si el paciente está utilizando, como han salido nuevos inhaladores, de tipo corticoide con un broncodilatador de rescate, es decir, una combinación de salbutamol con corticoide, en estos casos reducimos el corticoide a la dosis baja
más posible. Y si se mantiene esta situación, le decimos que lo utilice exclusivamente, que lo utilice solo exclusivamente a demanda, pero dejándole siempre a demanda un corticoide inhalado. Como digo, cualquier reducción de esta naturaleza que suponga una exacerbación o un peor control debe ser inmediatamente evaluado y volver atrás y no cambiar o no hacer cambios en la medicación como mínimo durante 3 meses. En definitiva, un paciente asmático que esté bien controlado nunca debe de prescindir de su medicación de rescate. Puede plantearse una reducción gradual de corticoides inhalados cada 3 meses durante un año si las cosas van bien, antes de valorar su retirada. Y también podemos mantener al menos una pauta, también una opción de un corticoide con un broncodilatador de mantenimiento a las dosis más bajas o un corticoide a las dosis más bajas, pero nunca utilicemos la combinación que utilicemos, nunca podemos prescindir de utilizar un corticoide inhalado como mínimo a diario. Es importante también tener conceptos como qué es una agudización o cuándo debo de introducir el tratamiento. Por eso el paciente debe reconocer inmediatamente cuáles son las señales que indican que hay que hacer cambios. Hay síntomas que indican que debe utilizar su medicación de rescate, es decir, pitos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, o tos seca o productiva que no responde a medidas no farmacológicas. ¿Qué señales nos indican si hay necesidad de incrementar la dosis de tratamiento habitual que viene utilizando el paciente como mantenimiento? Pues si en las últimas 4 semanas el paciente ha tenido síntomas de asma durante el día más de 2 días por semana, si el paciente se despierta por las noches con asma, aunque sea una sola vez a la semana, cuando el paciente necesita, además de su tratamiento de mantenimiento, utilizar un medicamento de rescate más de 2 días por semana, sin contar los que pueda utilizar antes de hacer deporte, o cuando ve que hay una limitación a sus actividades cotidianas. En estos casos tenemos que escalar, es decir, incrementar el tratamiento de tipo broncodilatador y con corticoides. Y en cuanto a la medicación de mantenimiento, pacientes que vienen utilizando ya de por sí medicaciones de mantenimiento, independientemente de los síntomas que pueda tener, el paciente, tenga o no tenga síntomas, nunca debe suspender un tratamiento de mantenimiento, salvo que se lo indique su especialista. Porque el paciente, aunque esté asintomático, puede tener una mala función pulmonar, puede tener todavía exposición a factores de riesgo y puede estar en una situación que, si baja la guardia, puede volver a tener una crisis de asma. ¿Y cuándo bajar o cuándo detener el tratamiento? Pues como digo, solo tras haber comprobado durante 3 meses como mínimo que ha habido un control estable, ausencia de indicadores de mal control del asma, y si reaparecen o vemos que aumenta el uso de medicación de rescate, entonces no nos podemos, bajo ningún concepto, bajar o detener el tratamiento. Y por último, explicar qué es la medicación de rescate. La medicación de rescate es aquella que se utiliza para el alivio de los síntomas de asma, tanto para la propia crisis como para la prevención de la broncoconstricción inducida por el ejercicio físico. Incluye la utilización de broncodilatadores de acción rápida, como es el salbutamol o la terbutalina, o de combinaciones con corticoides inhalados. Y como broche final, simplemente a modo de recordatorio para los pacientes, esta frase que decimos
que con la adherencia a su tratamiento, la identificación temprana de los síntomas y el apoyo de su equipo médico, usted tiene el poder de respirar libremente y vivir plenamente sin que el asma marque su ritmo. Muchas gracias.